voy a empezar a grabar. Perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, bienvenidos. En este momento contamos con la participación de 20 estudiantes. Vamos a iniciar este encuentro que hemos denominado la red de tutores. Hagamos la tarea. Regálenme un momento, por favor. Gracias. Listo, así es que tenía otras personas acá. Entonces, mi nombre es Isa Lorena Lara Vilés, soy tutora, comunicadora social, tutora del CECAP de Neiva, ubicada en la ciudad de Neiva. Para mí es grato primero contar con la mayoría de mis estudiantes de acá de mi zona, de ahí la mayoría son de este centro, del CECAP Neiva, y tenemos también algunos de Florencia que nos acompañan, de UDR, Valle del Guamués. Creo que viene el listado también de San Vicente. Creo que tengo un estudiante de San Vicente. A todos bienvenidos. Es un placer poderles acompañar en este proceso. Durante el curso tenemos el desarrollo de 5 tareas. Iniciamos la primera tarea, que era un cuestionario de conocimientos previos. Lo elaboraron hasta el 20 de febrero y en este momento ya está calificado. Ya les aparece a ustedes en el resultado de calificaciones, pueden observar cómo fue esa puntuación que obtuvieron. Hasta ahí la tarea 1. En esa tarea no había que leer material, era simplemente poder observar ustedes con qué conocimientos llegaron al curso, qué soportes, fundamentos traen para la redacción. Y esa tarea por eso tenía una puntuación, porque es un momento inicial de 25 puntos. Hoy vamos a conversar sobre la tarea número 2. Esa tarea que empezó el 21 de febrero y que va a cerrar el 19 de marzo. Quiere decir que ustedes cuentan casi con un mes para realizar esta segunda tarea, en la cual vamos a trabajar escritura y nos vamos a enfocar en el género textual descriptivo, la descripción. Entonces voy a compartir con ustedes la explicación de esa tarea. Una vez finalice, ustedes van a tener la posibilidad de hacer preguntas. Claudia tiene la mano levantada. ¿Vas a hacer alguna pregunta antes de que empecemos la explicación? Sí, profe, qué pena. Quería preguntarle, es que no visualizo el chat, o sea, no vamos a tener chat escrito, solo vamos a tener voz. Vamos a tener chat, yo lo voy a activar ahora en un momento para la lista de asistencia, pero lo voy a hacer casi al final. Ah, bueno, sí, señora, qué Bueno, pena. lo demás lo vamos a hacer levantamos la mano, opinamos, hacemos preguntas, aportes, sugerencias, pero primero quiero que me escuchen atentamente a la descripción de la tarea, para que ustedes tengan claridad de qué van a trabajar, cómo lo deben entregar y cuál es ese producto final que se debe subir en el entorno de evaluación. ¿Parece? Y él me va a mostrar 5 bloques. Y les agradezco silenciar los micrófonos. Que solamente queden míos. Muchas bases de datos, como les digo, ¿sí? Y me está diciendo que un segundo archivo que yo suba se me va a demorar 24 Yuli horas. Sofía, por favor. Entonces, si dejamos el trabajo para la última hora, me voy a alcanzar a tener ese reporte. ¿Listo? Entonces les agradezco, Jorge, Mayeli, apagar los micrófonos. Marley, todos llegamos y ingresamos con el micrófono apagadito y cuando sea el momento de hacer preguntas, entonces lo encendemos, porque si no, se nos puede filtrar otros sonidos. Bueno. Listo, profe. Listo. Entonces vamos a empezar. Les voy a compartir, ustedes me cuentan si ven la presentación.
Vamos para allá. No estoy compartiendo. Espérame un segundo. Ahora sí. ¿Están viendo la presentación? Sí, señora. Listo. Muchísimas gracias. Pero me gusta poder verlos y no los estoy viendo por las opciones que tengo aquí. Hola Ingrid Milena, te ves muy bien. Bienvenida. Listo, ahora sí los veo. Voy a desactivar por un momento mi cámara mientras hago la presentación. Ustedes, si me escuchan, por favor, alguien me confirma. Si ven la presentación, también me confirman e iniciamos. Profe, buenas tardes. Sí, señora, yo la escucho bien y se ve bien. Perfecto, mil gracias. Listo. Entonces, estamos en nuestro encuentro denominado Hagamos la tarea 2, de esta tarea que va del 21 de febrero al 19 de marzo. Como es una tarea enfocada a la escritura, quiero que empecemos con una frase de Francisco Umbral. Nos dice que escribir es la manera más profunda de leer la vida. ¿Alguien me quiere expresar qué significado le llega de esta frase que compartimos? Escribir es la manera más profunda de leer la vida. Profe, es como una forma de comunicar. Sí, sí, señor, muy bien. Profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Soy Diana Chaparro de Cali. Escribir es la manera más profunda de ver la vida porque por medio de los escritos podemos expresar nuestros sentimientos aún más ocultos, incluso de los que no nos damos cuenta que existen. Porque a través de la escritura damos la oportunidad de plasmar todas las situaciones, emociones, pensamientos que podamos pasar en una situación en específica. Incluso guardando los escritos podemos ver cómo éramos, porque en la escritura nos definimos, nos describimos, tanto física como emocional, como personalmente, y podemos reevaluar nuestra evolución a través del tiempo y la forma en que lo hacemos. Muy bien, hermoso, Diana, claro que sí. Así es. Hola, buenas tardes. Escribir es la manera más profunda de leer la vida porque a través de la escritura nosotros podemos plasmar todas nuestras vivencias y podemos ser aún más explícitos cuando las escribimos. Porque muchas veces las escribimos. Ay, Viene más rápido. muchas veces cuando las vivimos se nos pasan cositas por el ladito, pero cuando las vamos a escribir somos más explícitos. Entonces, en ese sentido podemos leer todo lo que nos pasa y cómo nos va pasando la vida, como los momentos, cada uno de la vida. Claro que sí, muy bien, muchas gracias. Entonces, por favor, apagamos los demás micrófonos. Entonces, esta es una frase que nos dice que nosotros a partir de lo que ustedes han dicho en un momento, expresamos nuestros sentimientos, nuestros pensamientos sobre el mundo, cómo vemos nuestro contexto. Vemos escritores, por ejemplo, como Gabriel García Márquez, que nos mostraba la idiosincrasia de nuestra cultura, las costumbres, de cómo eran en ciertos momentos de nuestra historia esas tradiciones o esos momentos, vivencias, y las volvía a través de la escritura en esos lenguajes que nos quedan ahí, en un documento, en un texto, y que nos comunican y nos dicen cómo es esa lectura que hacemos de la vida, de los contextos, de las sociedades, de las emociones, del ser humano. Por eso es tan importante que nosotros en este curso profundicemos en escribir sin importar
de qué perfil seamos, si somos psicólogos, si somos ingenieros de sistemas, si estamos estudiando derecho. Es una habilidad transversal que requerimos para poder presentar documentos de manera adecuada, expresar de manera correcta nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Les agradezco cerrar los micrófonos o voy a dar el modo silenciarlos a todos porque hay algunos que me dejan micrófonos abiertos y eso interfiere para que los demás puedan escucharnos correctamente. Entonces, estar muy atentos al micrófono, por favor. Entonces, en esta tarea, en este encuentro, vamos a trabajar los siguientes temas. La presentación de la guía, las generalidades del texto descriptivo, qué debemos nosotros presentar en el campus, tanto en el foro, y cómo vamos a entregar el documento final en el entorno de evaluación, y vamos a resolver las inquietudes. Entonces, ustedes tienen en el entorno de evaluación, ustedes cuentan con una guía de actividades, y esa guía nos habla de que nosotros tenemos un paso a paso para realizar esta tarea. El momento inicial en lo que deben estar haciendo ya finalizando esta semana es leer el material. En el entorno de aprendizaje, además de la guía, ustedes encuentran unos anexos, pero además, ahí mismo en el entorno está el material de la unidad 1. Y ustedes, la invitación o el primer paso que ustedes deben realizar es descargar el material a empezar a leer, porque en ese material ustedes van a encontrar qué es el texto descriptivo, herramientas de gramática, herramientas de ortografía, conjunciones y conectores, de los recursos lingüísticos que vamos a utilizar en este texto, como la metáfora, la hipérbole, herramientas de producción textual. Eso es lo que van a encontrar en el material de consulta. Es necesario que el primer paso sea la lectura, para tener claro qué es el texto descriptivo, qué lo caracteriza, cómo es la estructura de un texto descriptivo, para poder proceder a hacer el autorretrato, que es lo que nos pide esta tarea. Yo resalto mucho a algunos estudiantes que ya han empezado a interactuar en el foro, sin embargo, en algunos he tenido que hacer las observaciones de volver a leer el material porque me están presentando, son textos narrativos o escritos que no cumplen con el género textual de la descripción. Entonces, una vez leen el material, el paso a seguir es elaborar el texto. En la guía ustedes se encuentran un cuadro en donde les estamos orientando cómo redactar el texto. Pero ese cuadro es una guía para que ustedes tengan claro que les estamos entregando las herramientas de la estructura de ese texto. Entonces les decimos en el párrafo 1 escriba esto, en el párrafo 2 esto, en el párrafo 3 esto, para que ustedes lo puedan construir de una manera sencilla, ordenada y cumpliendo con el género textual. Pero eso no quiere decir que el texto descriptivo vaya en ese recuadro. Es lo primero que vamos a tener en cuenta. ¿Qué debe llevar su texto descriptivo? Y empecemos con qué es un texto descriptivo. Pues con nosotros podemos tener claridad que el texto descriptivo es ese género textual en donde hago una representación con palabras de un objeto, persona, situación, para que el lector se haga casi que un retrato detallado de lo que le estoy presentando. Entonces, el texto descriptivo se caracteriza por ser rico en el detalle. Entre más detalle tenga el texto, el lector va a comprender con mayor facilidad lo que yo le estoy presentando. Y se caracteriza por tener recursos lingüísticos. En este caso, ustedes van a aplicar metáfora, van a aplicar adjetivos, sustantivos, van a aplicar hipérbole,
que es lo que les estamos solicitando en la guía, que van a ir en las tablas. ¿Qué debe llevar o cómo van a estructurar su texto? Ese texto descriptivo es un autorretrato, quiere decir que van a escribir sobre ustedes mismos, sobre su vida. Siempre les recomiendo que empiecen a hacer su texto y que lo último sea el título. A veces se sientan a escribir y lo primero que se ponen a redactar es el título y es en lo que se demoran porque el título tiene una característica, y es que debe sintetizar el escrito, debe ser llamativo. En la guía utilizamos la palabra sugestivo, quiere decir que invite a leer el texto, que no diga, uy, al leer el título no diga, uy, algo interesante van a decir ahí. Esa es una vida muy interesante. Entonces, que sea un título corto, máximo 5 palabras, que sea llamativo, que sintetice lo que vamos a encontrar en el contenido de ese texto descriptivo. A eso se le llama título y sugiero que sea lo último que ustedes redacten, que empiecen por la estructura como tal. Entonces, en el primer párrafo van a redactar las generalidades de ustedes. Quién es nombre, quiénes son, con quiénes viven, dónde viven, de manera muy general. ¿Y qué va a encontrar el lector en los siguientes párrafos? Entonces quiere decir que van a encontrar su descripción física, sus rasgos emocionales, sus expectativas, su proyecto de vida. Eso es lo que debe ir en el primer párrafo. Una presentación general de ustedes y qué vamos a encontrar los lectores en los siguientes párrafos. Ese es el párrafo 1. En el párrafo 2 deben centrarlo puntualmente en los rasgos físicos. Entonces aquí debe haber detalle, descripción puntual de ustedes como son. Que en el momento en que yo lo lea, diga, ella es así y me la imagine, alta, de piel, de ojos. Y aquí aplica el uso de los recursos lingüísticos, la comparación. Entonces con ojos negros como la noche con la luna llena. Entonces, aquí es donde pueden hacer ese uso de recursos lingüísticos. Entonces, en el párrafo 2, rasgos físicos. El párrafo 3, ya van a hablar ustedes de sus características morales, qué les gusta, cómo perciben el mundo, lo que no les gusta, cómo se consideran, para conocer ahí algo de personalidad. El párrafo 4 se van a centrar en sus expectativas de formación. ¿Qué estudian? ¿Qué los motiva a estudiar esa profesión? Porque se visualizan cómo. Entonces van a hablar de sus expectativas a partir del pregrado que empezaron a estudiar. Y el párrafo 5, como es de cierre, de conclusión, entonces va a ser un párrafo más corto, puntual, donde van a escribir las ideas principales o el resumen de lo que está en los párrafos anteriores. Entonces, un cierre, un resumen de esas ideas que ustedes expusieron en los párrafos anteriores. Si nosotros nos damos cuenta, en esos 5 párrafos está la estructura textual. Primer párrafo de introducción, párrafo 2, 3 y 4 de desarrollo, párrafo 5 de cierre. Y esa es la estructura del texto descriptivo. Ese texto descriptivo, una vez ustedes lo elaboren, lo van a socializar y lo van a compartir en el foro colaborativo. Si ustedes ingresan al entorno de aprendizaje, han observado que debajo de la guía dice foro colaborativo. Y ese foro está diseñado para que ustedes, sí señor, de la guía, ese foro está diseñado para que ustedes compartan los avances de la tarea. Entonces ahí consulten para que tanto la tutora como los otros 4 compañeros del curso lean ese texto y nos hagan aportes. Me parece esto, considero esto. Mire que una de las cosas que más observo en la redacción es el uso excesivo
de la primera persona, porque el texto lo pueden redactar ya sea o en primera persona o en tercera persona. La mayoría de los estudiantes se van por la primera persona. Entonces empiezan a tener excesos, redundancias textuales con el mi, me considero, soy morena, soy, y entonces uno empieza a leer y observa que el párrafo tiene 10, 15 soy, y eso es redundancia textual, y que no es necesario usar tanto el soy, porque igual está haciendo la mención de esos aspectos que lo caracterizan. Entonces, tener en cuenta en el momento en que lo redacten, si usan la primera persona, no ir a la redundancia textual. Y ese foro nos va a servir para que nosotros realimentemos, socialicemos y miremos, vayamos presentando los avances. Tutora, compañeros, le presento mi texto descriptivo, quedo atento a sus aportes, a sus sugerencias, entonces ahí empezamos a revisar que cumplan con ortografía, con gramática, hacemos observaciones respetuosas para que puedan ustedes ajustar. Importante que los aportes que se realicen los apliquen, porque en muchas ocasiones uno observa que le escribe al estudiante, mire, el texto tiene errores ortográficos, hay que revisar esto, hay que tener en cuenta esto, y cuando ya va uno al entorno de evaluación, que cierra la tarea y va uno a calificar, observa que el texto está tal cual como lo subió en el foro y no aplicó una sola de las observaciones que se le realizó. Entonces, ese foro está es para que podamos interactuar y lo que se les escribe, esos aportes se deben aplicar. Tengan en cuenta, por favor, que es muy importante el uso de conectores. Conectores. Tienen ustedes un anexo en la guía donde tienen un listado de conectores de acuerdo a la intención comunicativa. Por ejemplo, cuando voy a hablar de los rasgos, ya hice mi párrafo de introducción y estoy hablando de las generalidades mías y qué van a encontrar. Como voy a empezar la parte de descripción física, pues debo usar un conector. Para iniciar mi descripción, soy así. Para a continuación, seguidamente. Entonces, ese uso de conectores es necesario porque va a permitir darle cohesión al texto, coherencia textual. Ténganlo presente, por favor, en la redacción. Una vez ustedes hayan redactado su escrito y lo hayan socializado en el foro, entonces van a pasar a la segunda parte, a compartirnos las tablas, la tabla 1 y la tabla 2. En esa tabla ustedes van a relacionar unos recursos lingüísticos, la metáfora, la hipérbole, la personificación. En la tabla 2, adjetivos, sustantivos, conectores, sinónimos. Esos recursos deben ir dentro del texto. Quiere decir que ustedes los debieron haber usado en la redacción del texto descriptivo. Esa tabla incluso la pueden realizar antes de construir el texto, porque les va a permitir usar esos recursos que son característicos del género descriptivo y que les va a dar en esa estructura la claridad al lector de que están haciendo un autorretrato, una descripción de sí mismos. Entonces, se comparte la tabla 1 y 2 y además van a tomarse una foto. Pero esa foto es la que conocemos comúnmente como la foto selfie. Es una foto, autofoto, en donde nos van a presentar un contexto personal, ya sea en lo familiar o en el trabajo o haciendo una actividad que les gusta. Por ejemplo, ya vi a un estudiante de Yaguará y se tomó su fotografía en uno de los monumentos que hay en el municipio. Entonces ahí está su foto en su contexto, en su municipio, en lo que le gusta, en donde pasa tiempo libre. Y eso es lo que debe reflejar la foto. Debe ser ustedes los que aparecen en la foto, por eso se llama foto selfie. No vayan a colocar, por favor, que la foto del gato, que porque es mi mascota, no. Tienen que ustedes aparecer en la foto y debe estar con
algo del contexto personal que les guste, ya sea familia, ya sea hobby, trabajo, que sea de su contexto. Y esa foto va acompañada de algo que se llama pie de foto. Y el pie de foto es una descripción corta, máximo de 3 líneas, en donde ustedes van a describir lo que estaban haciendo en esa foto, dónde estaban, dónde tomaron esa foto. Es decir, para contarnos y contextualizar algo de esa foto. Entonces, en el ejemplo del estudiante de Yaguará, yo vi un monumento, pero no sabía nada de ese sitio. Entonces, él ahí escribe, me encuentro en el monumento tal, ubicado en el municipio de Yaguará, que no se identifica por esto y esto. A eso se le denomina pie de foto. La descripción de la foto que nos contextualiza qué es lo que está pasando en la fotografía. También se sube al foro. Quiere decir que al foro subimos el autorretrato, la foto tipo selfie y las tablas 1 y 2. Cuando ya tenemos estos aportes, entonces podemos ir a la construcción del documento final, que se debe hacer por lo menos una semana antes del cierre de la tarea. ¿Qué van a entregar? Normalmente nosotros les compartimos o le vamos a compartir. En el foro yo comparto el material, comparto tutoriales, comparto la plantilla para la entrega final del documento. Entonces se les comparte un Word que ya trae aplicado Norma Zapa y que ustedes van a utilizar para la entrega de la tarea. ¿Qué debe llevar ese documento Word? La portada con sus datos, el autorretrato que lleva su título y sus 5 párrafos, la foto con su pie de foto, las tablas 1 y 2 y 3 conclusiones. 3 conclusiones de los aportes del ejercicio de la tarea para ustedes desde la escritura. ¿Qué les aporta? Pero tiene una condición. En cada conclusión debe llevar un tipo de oración. Y ya les voy a explicar esos 3 tipos de oración. Como yo normalmente les envío al foro la plantilla en Word, la plantilla trae la descripción de la actividad, entonces eso se elimina y se entrega como tal, es el resultado. Ejemplo, punto 1, autorretrato del texto descriptivo que debe llevar párrafo 1, ahí les hacemos como un recorderis. Eso se elimina y van a dejar el título y el texto descriptivo para que también lo tengan presente. Y ese documento final en Word lo deben subir 3 días antes del cierre de la tarea en el entorno de evaluación para ser calificado. De esta manera se realiza la tarea número 2. Esas son las actividades de la tarea número 2. Hasta ahí quiero abrir micrófonos. ¿Hay preguntas sobre el paso a paso de lo que debemos realizar? Buenas tardes, sí señora. O sea que 3 días antes hay que subirlo y si sube después, o sea, Bueno, si se sube ahí el no mismo vale. día, ya voy a explicarles para allá el tema que está más adelante. Hay una resolución rectoral en la cual se establece que los estudiantes suban 3 días antes del cierre de la tarea. Usted la puede subir 2 días antes, un día antes, el mismo día y se va a calificar. Sin embargo, no va a tener el mismo valor del 100% del puntaje asignado en la rúbrica. ¿Por qué? Porque también queremos motivar esa cultura de la disciplina en la formación en nuestros estudiantes a partir de nuestra metodología. Hay estudiantes muy juiciosos que hacen el proceso de acuerdo a la guía. En la semana 1 leen, en la semana 2 hacen el texto, lo suben al foro, aplican la realimentación y hacen todo su proceso completo. Pero también encontramos estudiantes que 2 días antes del cierre o el día que va a cerrar entran, leen rápido la guía. Como ahí dice que hay que publicar en el foro, van al foro, publican todo el mismo día y hacen los trabajos
por hacerlos para entregar algo sin rigurosidad, entonces pues no se le puede asignar un mismo valor a una persona que entrega el trabajo sobre la marcha, sino el acompañamiento del tutor al estudiante que hace todo el proceso. Entonces sí se tiene en cuenta, sí se califica, pero probablemente no va a tener la misma asignación de puntuación por el proceso que vive el estudiante. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque el objetivo es que nos vayamos formando en la disciplina de la metodología virtual para que ustedes sean unos profesionales con mucha calidad. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Sí, señora, yo, profe. Señora. Profe, yo ya realicé mi autorretrato, ya hice la tabla 1 y 2, pero lo puse todo en Word. ¿La puedo subir de una vez o tengo que subir cada uno aparte? El objetivo es que se pueda ir subiendo cada avance que ustedes van realizando. Pero si el estudiante hizo al tiempo el autorretrato y las tablas, pueden subir las dos al tiempo, no hay ningún inconveniente. ¿La puedo subir en el mismo Word? Eso es lo que yo hago referencia, profe. La recomendación es que el aporte se haga directamente en el foro, es decir, que ahí copie el texto, ahí sube la tabla. Ah, ok, ya entendí, teacher. Es lo recomendable. Ustedes pueden subir el documento Word, pero entonces a veces hace que los demás compañeros no lean y les aporten. Entonces la recomendación de la directora es que se haga el aporte directamente en el foro y no adjuntar documentos. Bueno, señora, muchas gracias. Vale. Profe, una pregunta. Sí, señor. Perdón. El párrafo mínimo y máximo, ¿cuántas páginas debe Ay, llevar? muchas gracias, sí. Daniel Casani en su libro La cocina de la escritura nos dice que un párrafo debe tener mínimo 3 líneas, máximo 9. Entonces ustedes me pueden decir, por ejemplo, en el párrafo de cierre, porque como es el resumen, pues puede ser un párrafo de 3 líneas, 4 líneas, pero en los párrafos de desarrollo, en donde estamos dando la descripción física, pues el objetivo es que sean líneas de 6, de mínimo 6 líneas. Entonces, vamos a establecer que sean mínimo 3 líneas y dejémoslos máximo en 6. Daniel Casani nos dice que un buen texto tiene entre 6 a 9 líneas, pero tampoco nos recomiendan párrafos más extensos, porque el lector se cansa y se puede perder en la idea del párrafo. Entonces, vamos a irnos a mínimo 3, máximo 6 líneas, o hasta 9 lo podemos dejar si estamos muy inspirados en esa descripción. Pero en la guía dice que mínimo 6 y máximo 9. Sí, eso es lo que nos dicen en el texto de Daniel Casani. Entonces, en la guía nos dice, podemos trabajar de 6 en los textos, en los párrafos de introducción y desarrollo, trabajamos 6 líneas, máximo 9, pero en un párrafo de cierre de conclusión, los autores nos permiten que trabajemos 3 líneas, 4 líneas, porque estoy cerrando. Entonces, en la guía nos establecemos que es de 6 a 9 líneas como máximo de extensión. Máximo de extensión. Eso también, porque a veces hay estudiantes que presentan un párrafo de 2 líneas. Eso no tiene ni idea central, no hay un desarrollo de ideas que pues, aporte al texto. Yo no puedo decir que me describo en 2 líneas porque eso no tiene pues coherencia. Entonces yo les digo, Daniel Casani nos dice, un párrafo debe tener mínimo 3, máximo 6 a 9 líneas. En la guía, la red de tutores, hemos establecido que lleven de 6, máximo 9 líneas. Bueno, sobre todo los párrafos de desarrollo, que es donde está la información, digamos que la fuerza del escrito. Profe, y si tiene, digamos, 5:30, es que algunos yo los hice hasta 5:30. La verdad es que, bueno, en la guía nos decimos que de 6, mínimo 9, máximo líneas. Quiere decir, es que
Aquí lo importante es empezar nosotros a tener rigurosidad en la escritura. Ustedes pueden encontrar en el desarrollo de su profesión que les van a solicitar, por ejemplo, para un artículo, cuando vayan a publicar su tesis de grado, entonces hay que presentar unos resultados y le dicen un artículo que tenga mínimo 800 palabras. Pues no, yo no puedo decir, es que tengo 795, no, porque no va a cumplir con los requisitos para publicarse en una revista especializada, por ejemplo. Si me dicen 800 palabras, son 800 palabras. Entonces eso también nos debe llevar a empezar a cumplir lo que nos establecen como normas para escritura, como requisito para escribir. Profesora, una consulta sobre 3 puntos. Sí, señora. Cuando estamos hablando de la rigurosidad, retomo lo que usted comentaba con el pie de foto. Usted nos decía que máximo 3 líneas, describiendo el sitio, con quién y la De 3 acción a que se 4 está líneas. realizando en la foto. Máximo 3 líneas. De 3 a 4 líneas, sí. 3 a 4 líneas. Y en el punto donde hablamos de la redundancia del La texto, redundancia. sí, no tanto repetir soy. ¿Es posible, así sea en lo descriptivo, hablar en tercera persona de sí mismo Sí, yo puedo o hablar en preferir tercera. utilizar más conectores para no dar tanta repetición al soy? O me gusta, o tengo, o algo así parecido. Bueno, ¿Cómo lo podríamos abordar? nosotros podemos redactar, lo que pasa es que cuando estoy hablando de mí, pues lo más probable es que use la primera persona, pero eso no quiere decir que yo pueda redactar una descripción en tercera persona. Yo puedo escribir el texto diciendo que voy a hablar de Geisa Lorena Lara, una comunicadora social. Ella se considera una persona así, ¿cierto? Entonces estoy hablando en tercera persona, la estoy describiendo y puedo hacer uso de la tercera persona en la descripción sin ningún problema. Pregunta, profe. Perdón, yo la interrumpo, qué grosera, disculpe. Tranquila. Cuando estamos hablando, cuando iniciamos en un párrafo, en un texto con tercera persona, ¿es un error gramatical muy grande retornar a primera persona? ¿Mantenemos Sí. la misma línea? O es primera o es tercera persona. O escribimos el texto en primera persona o lo redactamos como categoría gramatical en tercera persona. O es primera o es tercera persona. No puedo empezar a escribir en primera persona en el párrafo 1 y luego en el segundo empezar a categorizar en tercera persona. Ella es porque el texto no cumple precisamente con esas normas gramaticales. Entonces, profe, no, señora. Gracias. Y la última pregunta, perdón, yo pero es importante como descartar todas estas dudas. En el primer contexto, cuando hablamos del primer párrafo que usted nos comenta que son las generalidades, nuestros nombres, quiénes somos, ¿allí debemos aplicar los recursos lingüísticos? ¿Podemos aplicarlo o algo muy general? Lo pueden aplicar. En el primero de introducción, en el de los rasgos físicos y emocionales. En esos 3 párrafos ustedes pueden hacer alusión a los recursos lingüísticos, aprovecharlos al máximo. Desde la misma introducción, porque pueden comparar su vida con algo. Entonces, desde el primero, ustedes pueden hacer uso de los recursos lingüísticos sin ningún inconveniente. Que en el párrafo de descripción física es donde más se facilita la aplicación, claro, es así. Pero ustedes lo pueden hacer uso desde la introducción, en la descripción física, en la descripción moral, es viable. Muchas gracias. Con gusto. Y le respondo la segunda pregunta. Cuando hablamos de redundancia textual es repetir una palabra varias veces en el párrafo. Sucede mucho con la primera persona, pero también con otras palabras. ¿Cómo hago para no caer en esa redundancia textual? Cuando es en el uso de la primera persona, es darnos cuenta que en muchas ocasiones sobra, porque no es necesario escribir me. Por ejemplo, en la descripción física, me considero una persona alta, coma, de ojos verdes, coma. Entonces,
A veces escriben, mis ojos son verdes, mi cabello es negro, mi piel es trigueña, y el mi sobra, por eso se llama redundancia. Entonces yo puedo decir, mi cabello es negro, ojos azules, ya sabemos que están haciendo referencia a esa persona. Entonces en muchos momentos esa primera persona sobra, la puedo eliminar para no cometer la redundancia y no pierde el sentido lo que estoy escribiendo, la oración. Eso por un lado. Pero en otras redundancias textuales se da es porque utilizo una palabra que no es la primera persona varias veces en el texto y lo que debo recurrir es a los sinónimos. Ejemplo, utilizo 3 veces empresa, la palabra empresa en el párrafo, pero resulta que puedo dejar en la primera empresa, en la segunda organización y en la tercera compañía. Estoy haciendo alusión a lo mismo, solo que le busqué un sinónimo. Entonces, por eso los sinónimos son claves y eso lo puedo identificar en la revisión del texto. Al finalizar, cuando reviso mi texto, lo leo, empiezo a darme cuenta que esta palabra la escribí 3 veces, no, eso suena, entonces eso le da desde la sonoridad, uno empieza a identificar que está repitiendo, que falta una coma, que estoy leyendo rápido, no hay una pausa, y aquí se requiere pausa. Por eso es tan importante la revisión del texto una vez ustedes finalicen, léanlo, y ojalá léanlo en voz alta. ¿Listo? Gracias, Entonces, doctora. con Sí. gusto. Entonces, el texto descriptivo rápidamente detalla las características de una realidad, de una persona, de un objeto. Detalla características. Busca crear un retrato mental del objeto. Un retrato mental es como una fotografía escrita en donde usted lea tantos elementos que encuentran el lector puede cerrar los ojos e imaginarlo tal cual con la información que usted ha entregado. En ese sentido, el emisor utiliza recursos lingüísticos y literarios para que se dé esa descripción rica en detalle. Debe expresar una idea de forma coherente y cohesiva, es decir, que lleve una relación lógica, un párrafo con el otro, una información con el otro. Por eso nosotros les brindamos la herramienta de qué debe escribir en cada párrafo. En otros escenarios les dicen, escriban un texto descriptivo. ¿Pero qué lleva un texto descriptivo? Entonces aquí les estamos diciendo, mire, lleva una introducción, usted va a contar físicamente cómo es, además qué le gusta, qué no le gusta, sus expectativas y finaliza. Les estamos dando las herramientas para que aprendan a identificar qué lleva ese texto. Lleva su estructura, introducción, desarrollo y cierre, y usa recursos lingüísticos como figuras literarias, como son los adjetivos, la comparación, la metáfora y la hipérbole. Aquí es donde viene esos, ¿qué son cada uno de ellos? ¿Qué son cada uno de ellos? Entonces ustedes tienen un material de lectura muy agradable, fácil de digerir, de comprender, en donde se les explica. Por ejemplo, es que no me salen los títulos. ¿Qué le pasa a los títulos? Ah, ya. ¿Qué es la metáfora? Una sustitución de un referente por otro. Ejemplo, el sol radiante de tus mejillas. ¿Qué es un símil? El símil, vuelve y se va todo. Quiere que salga ya. El símil es una figura de comparación que nos permite establecer una relación entre un elemento real y uno imaginario. Ejemplo, era fría, nosotros decimos es que es fría como un témpano de hielo. Eso es un símil. Y utilizamos palabras de comparación como cual, igual que, semejante a, tan. La metonimia es una figura literaria en donde se le designa con el nombre de otra cosa a una idea al cual tiene algún tipo de relación semántica. Ejemplo, los niños son la alegría del hogar.
En el barrio, cuando llegan vecinos nuevos, decimos, en el barrio hay caras nuevas. Entonces, ahí establecemos una relación semántica y esa es la metonimia. Las conjunciones son palabras o conjuntos de palabras que enlazan proposiciones, sintagmas o palabras. Ejemplo, conjunciones podemos utilizar pero, más, aunque, si no, siquiera, tal vez. Los conectores, palabras o expresiones que señalan una relación entre dos oraciones o entre una unidad lingüística, un párrafo y otro. Entonces hay conectores como es decir, sin embargo, entre otros. En el material hay una relación de conectores de acuerdo al lugar, así son de relación, de continuidad. Entonces, esa relación de conectores, ténganla a la mano en el momento de redactar. La hipérbole es exagerar de manera palpable una realidad con el fin de darle protagonismo. Ejemplo, él es el perrito más lindo de todo el mundo. Pues uno sabe que no es verdad que sea el más, pero para uno es el perrito más lindo de todo el mundo, ¿cierto? O cuando decimos la película es excelente, me mató de la risa, pues uno no se va a matar o morir de la risa, pero es una exageración que uno le da para darle precisamente ese protagonismo a la emoción que tuvo. Y la personificación, que es esa figura literaria, que es tratada como un tipo de metáfora para atribuir cualidades propias del ser humano a un animal o cosa. Atribuir cualidades propias del ser humano a un animal o cosa. Ejemplo, cuando decimos el televisor gritaba de dolor, pues un televisor no va a gritar de dolor, es la figura de personificación. Esos son los recursos que ustedes pueden utilizar en el momento de redactar su texto. Aquí está el ejemplo de la autofoto, cómo pueden ustedes tomar esa foto, deben aparecer ustedes ahí en la foto, y aquí, esa foto, aquí está el ejemplo de un pie de foto, que se redacta en tamaño 10, más pequeño, con letra cursiva, que les permita identificar qué es lo que hay en esa foto. En las conclusiones, a ustedes se les solicita, ay no, me salí de la presentación, sí, no. En las conclusiones, a ustedes se les solicita que cada conclusión lleve un tipo de oración, o sea, redactan la conclusión, pero esa conclusión debe llevar un tipo de oración. Por ejemplo, en la conclusión 1 deben escribir una oración exclamativa y la van a resaltar de color azul. ¿Qué es la oración exclamativa? Pues son aquellas que expresan un estado de ánimo emocional, y por lo general van en signo de exclamación, en tono enfático. Ejemplo, ¡qué buena tarea! Eso es una oración exclamativa. En la segunda oración, se les solicita en la guía que ustedes escriban una oración interrogativa. Estas pueden ser directas o indirectas y se emplean para solicitar información o para realizar sugerencias. Ejemplo, una directa, ¿quién es su profesor de canto? O una indirecta, el vigilante me preguntó quién eres. Y en la tercera oración se les solicita a ustedes que trabajen una oración dubitativa. ¿Cuál es la oración dubitativa? Son las oraciones que expresan, que se sale, una posibilidad o inseguridad de que algo suceda o se realice. Ejemplo, y se utilizan los verbos poder, hacer, haber o ser. Ejemplo, probablemente lleguemos tarde, puede ser que yo esté equivocado. Esas son oraciones dubitativas. Esos son los tres tipos de oraciones. Solo se resalta la oración. Entonces, en la conclusión 1, la exclamativa. En la conclusión 2, se resalta la oración interrogativa. Y en la 3, la dubitativa. Hasta ahí va la realización como tal del documento. Yo les explicaba que siempre se les inculca a los estudiantes entregar los aportes y su documento final 3 días antes del cierre. Lo mismo en el foro.
3 días antes del cierre, hasta 3 días antes del cierre, yo realimento foro. Si alguien me escribe, tutora, por favor, revíseme el texto que acabé de subir y es 2 días antes, con el dolor del alma, no se realimenta porque la política en este aspecto es claro, se tienen en cuenta, se valora y se realimenta los aportes en el foro 3 días antes del cierre. Es para que por favor lo tengamos en cuenta y la resolución rectoral es la 006-808 en el artículo 19 que establece este lineamiento. Tengamos en cuenta que esta tarea ya tiene 115 puntos de calificación y tiene unos aspectos en la rúbrica. Que el texto sea descriptivo le da 30 puntos, que haya coherencia 20, que tenga cohesión textual 20, la ortografía, el léxico, gramática 15 puntos, que utilice los recursos que detalló en la tabla 1 y 2, metáforas, símil, adjetivo, les da 15 puntos. Conclusiones, que esto no me deja ver. 15 puntos, para un total de 115 puntos para esta actividad. Esa es la valoración. Y de esta manera yo culmino la socialización de la tarea con cada uno de los elementos. Hay preguntas adicionales, mis queridos participantes, estudiantes, perdón, me cuentan ustedes qué preguntas hay. Sí, profe, usted esta presentación que nos acaba de hacer, ¿nos las envía? ¿Se las puedo compartir? Sí, normalmente yo comparto la grabación de la video, pero con mucho gusto la voy a compartir. Ay, bueno, muchas gracias. Profe, una pregunta. Sí. ¿Usted también recibe, digamos, el trabajo antes de subirlo al foro por el correo? ¿O Se puede enviar, lo podemos socializar por el correo, lo podemos hacer, pero la por Skype? sugerencia, sí, si ustedes me lo van a compartir, por favor, vamos diligenciando la asistencia. La acabé de compartir por el chat. Por favor, ingresan. Ahí les van a solicitar el número de su grupo. Recuerden que ustedes en competencias comunicativas tienen un número de grupo, ¿cierto? Entonces, por favor, ingresan, que ese es el control de la asistencia que hace nuestra directora del curso de los estudiantes que aprovechan la estrategia de este encuentro. Entonces, Jorge, te estaba respondiendo que sí, ustedes me pueden compartir por el Skype, me pueden hacer, pero el espacio que está diseñado para ello es el foro. Es el foro. Profe, una pregunta es, ya saliéndome un poco de lo que es esta materia, ¿no? La verdad me siento, digamos, un poco perdido en lo que es como la introducción de la ciencia agrícola, ¿sí? Para esa materia, sí, las webconferencias están para... Le pongo un ejemplo de álgebra. La webconferencia está para el 3 de marzo. Ya es harto tiempo. Nos va a quedar como poco espacio para ir como desarrollando los trabajos. No es lo mismo, digamos, que estamos empezando con esa materia, que ya nos va a quedar mucho más tiempo para desarrollar. Bueno, como ese es de la escuela de Cadma, recuerden que ustedes tienen un centro de atención. En Neiva, el CECAP de Neiva está en el Altico. Ustedes pueden venir al centro y aquí ustedes pueden buscar un docente de la escuela y con ellos pueden ustedes resolver inquietudes frente a este tema. ¿Mm? Porque las web conferences están programadas directamente, pues son zonales y hay una programación que se realiza ya, una planificación que se hace incluso por zona y que se realimenta a nivel nacional. Lo que yo le sugiero es que usted contacte al tutor, revise si de pronto el tutor es de acá en Neiva. Están buscando o en muchas ocasiones se asignan tutores de la misma zona al que pertenece el estudiante.
Revise primero si el tutor es de acá, usted se puede acercar, lo puede contactar por Skype, informarle, mire, yo hice lectura de la guía tutor y tengo dudas. Me asalta la duda sobre ese tema, o se acerca acá al SECA y con mucho gusto le resuelven las inquietudes. Listo, Doctora, profe. buenas tardes. Profe, qué pena, es que ¿Qué no puedo ver el chat. Doctora, Profe, no es se una puede ver cosita el pequeña, chat. no tengo chat. Eso. Chat, profe. Configuración del chat, ya les digo a ver qué pasó. Porque no les Gracias. deja ver a ustedes el chat, si yo lo veo. Ah, es que yo tengo no mostrar chat, culpa de la tutora. Gracias, doctora. La Ay, tutora aprovecho, sí, Pasan las doctora, novelas para y pasan la preguntar. vida real. ya, Pasa pasa en en la TNT. y pasa acá, y pasa en el SECA. Mira acá. ¿En qué parte, profe, está el chat que no lo veo? Pues yo tengo aquí borradas todas de En chat, la pero parte de arriba hay un circulito en forma de chat, entonces le das clic y ya lo puedes ver. es que el Ahí te problema Doctora, aparece al lado. una pregunta. Las oraciones que nos piden para las conclusiones, exclamativa, interrogativa, dubitativa, ¿tienen que estar presentes las tres en las conclusiones? Una en cada conclusión, porque son 3 conclusiones. Entonces, en la conclusión 1 va la exclamativa, en la conclusión 2 escribes la oración con la interrogativa y en la última con la dubitativa. Gracias, doctora. Y resaltas solo la oración con color, no es toda la conclusión. Buenas tardes, tutora. Yo tengo una pregunta. Señora, te escucho. En el documento en Word, o sea, la plantilla que usted dice que nos comparte, ¿nos la comparte en el foro o en la En el guía de foro, aprendizaje? en el foro. Yo siempre les comparto en el foro del curso el material. Lo puedo también compartir en el grupo de Skype que tenemos, pero siempre el material va a estar compartido en el foro del curso. Bueno, señora, muchísimas gracias. Vale. Entonces yo Doctora, descargo todavía mañana, tengo acceso al chat. Qué raro, pero a mí sí me aparece ya ahí activo. Usted decía que aparece como un A mí tampoco globito me al lado de no, participantes, profe, pero el no me globito no aparecen. aparece, profe. Mostrar burbujas del chat. Que a mis estudiantes no les aparece el chat, pero ya está activo. La vez pasada me pasó lo mismo. Profe, si me lo envías por el Skype, a ver si de Sí, pronto- yo acabé de enviar el Skype. Es un documento, mira, un Google Doc, es el que está acá en el Skype. Ya le envié el Skype. Ujú. Gracias, doctora. Ah, está en el Skype. Ok. Sí, ya está en el Skype para que por favor también lo diligencien porque la directora del curso mira a nivel nacional cuántos estudiantes van ingresando, cuántos aprovechan Esta es una estrategia del curso de competencias comunicativas. A nosotros nos gusta hacer el encuentro para interactuar y explicarles la guía apenas inicia la tarea para que ustedes puedan pues tener claridad de qué es lo que deben hacer paso a paso. Ah, pero lo mandó por... Profe, no deja entrar, pide acceso. Venga, a ver, ¿será que la profe Nidia no lo dejó abierto? Hay que entrar, hay que iniciar. Esperen, regálenme un momento, por favor. A mí se me hace que... Deme un segundo. Ya aquí reviso algo. Porque no les deja a ustedes acceder. No, voy a mirar acá el Drive, la carpeta, y lo copio de allá, el enlace. Porque a ellos no les deja entrar. Si tienen más dudas, los voy escuchando mientras les comparto el de asistencia. ¿Se me fue? Lo voy a compartir por Skype, pero voy a verificar que ingrese si es que tiene alguna limitación de acceso, porque a veces cuando no son de correo institucional les pone peros. Pero ya estoy en el proceso y ya les comparto. Mientras tanto los puedo ir escuchando.
Profe, algo que no me quedó como bien claro. ¿El título como tal va después del resumen? El título de su texto siempre va iniciando el texto. Lo que pasa es que yo les sugiero es que lo redacten de último, pero eso es una Ah, sugerencia, ok. ¿sí? Porque Sí, sí, sí. a veces, en lo que más empiezan a sufrir es, pero yo qué título le pongo. Pues lo ideal es que primero escriban, hagan todo el texto, ya cuando uno ha escrito todo, entonces fluye más fácil el, el título. Entonces la sugerencia es que redacten de último el título de su texto, pero pues el título va al inicio. ¿Sí? Profe, qué pena otra vez yo, pero para el documento que usted envió al Skype piden acceso. Sí, pide acceso, estoy revisando enlaces de asistencia. Ya les comparto el tarea Gracias. 2. Y me confirman si este sí les abre, por favor. Bueno, No señora. no se afanen. Plan A, plan B, aquí estamos preparados para todo. Aquí, por favor, díganme si ese formulario sí les permite. ¿Sí? Sí, Sí, señora. ahora. Este a mí sí me... Gracias. Sí, señora. Listo, no hay problema. Entonces voy a quitar los otros para que no se me confundan. Y lo diligenciamos de ahí, por favor. ¿Listo? Listo, ahora sí. Hasta ahí. Ah. ¿Sacó? Usted Profe, qué pena. En el número del grupo ponemos todo 4003 2051, solo 2051.